surgió una conspiración que creo que vale la pena explorar porque seguramente les va a llegar a ustedes. Miren, ¿saben lo que es esto? Es un cuadro renacentista, una naturaleza muerta renacentista. Arriba tiene unas peras y tiene unos melocotones o duraznos. De veras me enferma que no podamos llamar de la misma manera a las mismas cosas en español. Yo tengo que estar traduciendo. Ay, melocotones y duraznos. Madre mía. Bueno. Y abajo tiene unas bonitas sandías que tienen así como gajos. Sí son peras las de arriba. No, las de arriba parecen peras, pero más bien peras las de abajo, ¿no? Pero si se fijan muy bien, ahí hay una cosa muy, muy rara. Y es esto. Perdón. Son sandías. Si ustedes ven, partían una sandía y luego tenían que quitar un montón de blanco y luego tenían un montón de semillas y luego había un poquito de rojo para comer, ¿no? Las de arriba son las sandías que ustedes se pueden comer ahora, las de abajo son como las que yo me comí toda la vida. Es decir, comía sandía y escupías pepitas, ¿no? Y hay muchos dibujos animados que se divierten con el hecho de que comes, acumulas pepitas y luego escupes pepitas. Era más incómodo. Bueno, lo de arriba son las que puedes encontrar hoy, que tienen algunas pepitas mal desarrolladas encima y poco más. 0 semillas. No, aquí no está lo que yo quería. Por supuesto hice un lío las cosas. Aquí está. Lo que ustedes tienen a la izquierda y abajo es plátano de verdad. Es el plátano real, el plátano genuino, plátano natural, que dirían los tontos. Y a la derecha pues ya lo tienen comparado unos plataninos que es más semilla que carne, con un plátano de los Cavendish que nos estamos nosotros refinando todos los días. Empezar el tamaño, por supuesto, porque acuérdense que la fruta es, digamos que el truco que tiene la planta para diseminar su semilla. Se ha desarrollado a lo largo de la evolución el hecho de que tú ofrezcas un alimento agradable a los animales, que se lo comen con todo y semillas, porque no son seres humanos para quitárselas o para escupirlas, y luego esos animales se van lejos y luego pues depositan sus heces fecales en otro lugar, que están las semillas con abono listas para iniciar una nueva vida de planta. Es una estrategia de reproducción. La fruta no está creada por Dios para que no te la comas en el centro del jardín del Edén. Está creada por la evolución como una estrategia evolutiva. Pero nosotros hoy tenemos esto, ¿no? Naranja sin semilla, las uvas sin semilla, que para cumplir con el absurdo ritual inventado hace pocos años de comerse 2 uvas a la hora del año nuevo, en las 12 campanadas, pues yo siempre las pido sin semilla, porque si no me desagrada tanto la semilla de la uva. Y abajo tienen algo que no sé si ya llegó a México, apenas he visto alguna por aquí, que son las manzanas sin semilla, que además son enormemente amargas, y si te comes muchas semillas de manzana te envenenas, tienen arsénico. Bueno, todos estos cultivos sin semilla no se obtienen por manipulaciones transgénicas y cosas por el estilo. Se obtienen mediante hibridaciones y alteraciones genéticas que se realizan desde hace muchísimos años y que tienen una enorme cantidad de ventajas y algunas desventajas. Pero lo alucinante es que yo me he encontrado toda una teoría de la conspiración. Lógicamente tenían que salir estos diciéndote cosas como que las frutas sin semillas tienen menos vitaminas,
menos minerales. Les faltan nutrientes muy importantes y les falta fibra. Si a una sandía le falta fibra, es solo agua. La fibra la sandía es esencialmente fibra, ¿no? Así como el plátano es esencialmente grasa. Por eso cuando estás a dieta te dicen que puedes comer todas las frutas que quieras, menos plátanos y aguacates, porque se acumulan más grasa que otra cosa. Tienen menos vitaminas y minerales y menos fibra, lo que significa que se digieren más rápido, y al contrario, si tienen menos fibra se digieren más rápido. Bueno, tienen menos antioxidantes. Los antioxidantes te hablan de ellos y siempre te impresionan, ¿no? Tienen menos fitonutrientes. Ay, ¿qué son los fitonutrientes? Los nutrientes basados en plantas, que son los únicos que tienen las plantas. Y no tienen propiedades antiinflamatorias. Y hay que recordar que uno de los pretextos más comunes de la venta del miedo a la salud es decir que todos los problemas de salud son por cuestiones inflamatorias. Y entonces necesitas antiinflamatorios, generalmente naturales, o que te los venda el naturista o el herboristero, para poder superar esa inflamación, que puede ser de los pulmones, puede ser del corazón, puede ser del aparato digestivo, puede ser de los dedos, de las manos. Y esa inflamación es la que te causa las enfermedades. Allí no hay ni virus, ni bacterias, ni desarreglos fisiológicos, ni problemas anatómicos, ni desgaste de articulaciones, ni asuntos genéticos, ni venenos medioambientales, nada. Todo es la inflamación. Y como lo van a oír, simple y sencillamente fui a verlo. Las frutas sin semillas son nutricionalmente exactamente equivalentes a las que tienen semillas. No tienen ni más ni menos vitaminas, ni más ni menos minerales, ni más ni menos fitonutrientes, ni más ni menos antioxidantes, ni más ni menos fibra. Son idénticas. ¿Cuál es el problema? El problema es otro. El problema es que las frutas sin semilla se reproducen mediante clonación. Y la clonación tiene dos problemas. Primero, que evidentemente al paso del tiempo sufre degradación genética. Y por otro lado, disminuye la variabilidad. Todos los plátanos que tú te comes son clones uno del otro, son genéticamente idénticos. No importa si uno lo compraste en Michoacán, en México, y el otro plátano lo compraste en Santiago del Estero, en Argentina, el otro plátano lo compraste en Djibouti y el otro en San Petersburgo. Genéticamente son el mismo plátano. El problema es que todos son clonados. Es la única forma de obtener el plátano sin semilla, el plátano que realmente te quieres comer. El de la derecha, ¿no? El bonito, grande, sabroso, es riquísimo, me gusta mucho el plátano. Bueno, si cae una plaga, que a la larga va a caer una plaga en todos las frutas sin semilla, porque la evolución así funciona, aunque tengas junto a un creacionista que dice que la evolución no funciona. El peligro que tienen las variedades sin semilla es que son lábiles o fácilmente atacadas por plagas. Y tenemos un caso que ya ocurrió. Ustedes se han dado cuenta que las cosas que tienen con sabor a plátano, dulces y goma de mascar y todo esto, no saben a plátano. O sea, saben como a plátano, pero no es como el sabor a fresa, que sabe más a fresa, ¿no? O el sabor a limón artificial, que sabe más a limón. El problema es que los sabores a plátano se desarrollaron con base en el plátano que existía antes, que era el Grosjean. Y el plátano Grosjean fue víctima de una plaga que lo hizo comercialmente inviable y fue sustituido por los plátanos que nos comemos hoy en día, los Cavendish. Es la cepa Cavendish. Y hay una plaga que está amenazando los plátanos Cavendish, lo cual es una tragedia
A mí me parece absolutamente cósmica. Todas las variedades sin semilla están sujetas a ese tipo de problemas, y el problema es que son productos industrialmente, son frutas, perdón, que se producen industrialmente en grandísimas cantidades para satisfacer un mercado que quiere este tipo de cosas. No son antinaturales, no se está haciendo Frankensteins. No es que sea malo porque tiene que ser malo porque no es natural. Ninguna de estas frutas es natural. La naranja es un híbrido que se hizo hace muchísimo tiempo entre un limón y una toronja, o los antecesores de los limones y las toronjas. Ningún tamaño de un melón de hoy en día o de una manzana de hoy en día es natural. Todo esto ha sido seleccionado por el ser humano desde que empezó la agricultura en el Oriente Medio hace más de 10.000 años. Todo lo hemos modificado y no está mal. Por favor, cuando escuchen, sobre todo la tía o la prima o la amiga esta que hace mucho yoga y ve muchos TikToks, le va a venir a decir que si la inflamación, y le va a venir a decir que si las frutas sin semilla son malísimas para la salud, y que lo que hay que hacer es comer cosas naturales. Si quieres comer cosas naturales, tienes que bajar por algas al fondo del mar, porque no hay... Todo lo que comemos lo hemos modificado. Y simplemente por recordarlo, recuerden ustedes que el brócoli, la col, la coliflor, las colecitas de Bruselas y otras cosas son la misma planta modificada por el ser humano por mera selección artificial, sin utilizar ni herramientas de alteración genética, ni mucho menos, simplemente a través de la selección natural, con la cual hemos hecho también ovejas que dan mucha lana, vacas que dan mucha carne, pollos que dan mucha carne y ponen huevos muy sabrosos.